Revelado. 4 grasas extraordinarias que transforman nuestra mente y ojos en solo una noche. Javier, un chef de 32 años, estaba atrapado en un mundo que no lo comprendía. Las luces del restaurante donde trabajaba apenas iluminaban su alma, y los aromas de la comida rápida ahogaban los recuerdos de la cálida cocina de su abuela. Cada noche, tras largas horas de servicio, se sentaba en la soledad de su pequeño departamento, buscando la chispa de creatividad que se había apagado. La realidad lo asfixiaba. Sabía que la gastronomía tenía más que ofrecer, pero se sentía prisionero de su propia elección. Aún así, no podía abandonar el camino que había tomado. Su vida dependía de eso. Fue en una de esas noches, cansado y pegado a su rutina, que su abuela le habló de las 4 grasas extraordinarias que, según ella, tenían el poder de transformar no solo la comida, sino la vida misma. Las palabras de su abuela vibraban en su cabeza, un eco de lo que había olvidado: tradición, autenticidad y conexión. Le prometió que nunca olvidaría sus raíces, pero había pasado tanto tiempo en la vorágine del servicio y la competencia que esa promesa comenzaba a desvanecerse. Su abuela le había hablado con pasión, y sin embargo, su propia pasión se sentía como un susurro distante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión comenzó a aumentar, sobre todo al enterarse de la competencia que se acercaba. Un evento donde la innovación se celebraría como estandarte de éxito. Javier sentía que se encontraba en una encrucijada: el deseo de honrar sus raíces con la influencia de las grasas mágicas que había descubierto frente al estigma que sentía en su entorno de trabajo. Las voces de sus compañeros resonaban en su mente. No hay espacio para lo antiguo en este mundo. Esa frase le hacía dudar de su propio valor. ¿Realmente tenía algo que aportar en un contexto que priorizaba la rapidez por encima de la riqueza del sabor? La agonía interna era un peso cada vez más difícil de llevar. Las imágenes de platos familiares, con olores que evocaban riñas y risas en la mesa, parecían llamarlo desde lo más profundo de su memoria. Pero trabajar en un entorno que valoraba la apariencia por encima del contenido lo mantenía atrapado. ¿Podría ser capaz de romper con sus ataduras y mostrarle a la comunidad el verdadero significado de la cocina? Las expectativas lo envolvían como un nudo, y cada día perdía un poco más de su esencia. Aquella noche, mientras todo se sentía en su contra, Javier se encontró mirando el espejo. Su reflejo parecía un extraño, un hombre que había olvidado cómo soñar. En su mente, la lucha entre el deber y la pasión se desataba en erupciones de emociones contradictorias. ¿Sería capaz de confrontar no solo a la competencia, sino también a las sombras que lo habían seguido desde su infancia? El momento de máxima angustia se aproximaba, y Javier comprendió que su oportunidad estaba a la vuelta de la esquina, pero el miedo a fracasar era abrumador. Con el corazón en un puño, Javier se sintió inmerso en una búsqueda de sí mismo. Sobre él pesaba el legado de su abuela, los sabores de su niñez que clamaban por ser revividos, pero el reloj seguía avanzando, y la decisión que lo aguardaba cambiaría no solo su camino, sino la percepción que su pueblo tenía sobre él. Podría desafiar la noción de lo que significaba ser chef en su comunidad y, lo más importante, podía ser capaz de redescubrir quién era realmente en el proceso. La historia apenas comenzaba a desenredarse, y el futuro de Javier pende de un hilo, ansioso por ser revelado. Javier se despertó aquella mañana con un propósito que superaba la rutina. Se sentó en el borde de su cama, sintiendo el peso de sus decisiones y el eco de la voz de su abuela resonando en su mente.
Recordó las tradiciones familiares que habían sido la base de su amor por la cocina. Sabía que debía hacer algo diferente, algo que realmente lo conectara con su esencia. Las horas en el restaurante se sucedieron pesadamente. La cocina bullía de energía y ruido, un ambiente frenético donde pocos se detenían a apreciar los detalles. Javier trabajaba como un autómata, repitiendo los mismos platos insípidos que siempre había preparado, pero hoy todo se sentía diferente. Decidido, sorteó los pedidos y se dirigió a la despensa, palpando las especias y los ingredientes como si los conociera de toda la vida. Cada uno de ellos despertaba recuerdos. Su cuerpo sabía lo que su mente había olvidado. Mientras limpiaba las estanterías, encontró una botella de aceite de oliva virgen extra, el favorito de su abuela. Esa pequeña botella se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que los ingredientes podían ser el hilo conductor entre su pasado y su futuro. Fue entonces cuando decidió que su próximo plato no sería una copia de los anteriores. Necesitaba crear algo que hablara de su historia. Con cada ingrediente que elegía, una chispa de creatividad comenzaba a resurgir en su interior. El día se volvió más brillante cuando visualizó su creación, un plato que representara sabores de su infancia, entrelazando la herencia familiar con un toque contemporáneo. Imaginó hacer un risotto de aceitunas negras que evocara los días de verano con su abuela, aderezado con hierbas frescas de su propio balcón. Recorría cada paso en su mente, desde la cocción hasta el emplatado. Le importaba presentar algo auténtico, no solo por su abuela, sino también por sí mismo. Con el firme propósito de poner en práctica su idea, pasó la tarde experimentando en la cocina de su hogar. Cada corte de cebolla, cada revuelta de arroz era un acto de liberación. Era como si cada sabor destilara su ansiedad y la sustituía por claridad. A medida que el aroma comenzaba a llenar el espacio, la energía creativa se desbordaba. Recordó las voces de sus compañeros cuestionando su visión, pero ahora se sentía fuerte y decidido. Sin embargo, al caer la noche, una sombra se cernía sobre su entusiasmo. Los comentarios hirientes de sus colegas sobre lo antiguo y fuera de lugar resonaban nuevamente en su cabeza. ¿Qué pasaría si no le gustaba a los comensales? ¿Y si se perseguía la tradición por nada? La duda crecía en sus entrañas, y a pesar de su esfuerzo por ignorarla, comenzó a socavar su confianza. Estaba a punto de abandonarlo todo cuando decidió tomarse un momento. Se sentó en la silla de su cocina, la que tantas veces pudo ver ocupada por su abuela, y cerró los ojos. Recordó sus risas, sus palabras de aliento y, sobre todo, su amor por la comida. Se dio cuenta de que no solo estaba creando un plato, sino que estaba restaurando un vínculo. Era su legado. Era su verdad. Con renovada determinación, Javier recogió los ingredientes, sintiendo que tomaba el control de su destino. Sabía que tenía que enfrentarse no solo a la competencia, sino a sus propias inseguridades. La creación del plato tendría un significado que iba más allá de lo culinario. Era un acto de reivindicación. Se preguntó si era capaz de dejar a un lado sus miedos y mostrarse tal cual era, con todo lo que llevaba dentro. Mañana sería un nuevo desafío, no solo en la cocina, sino en la manera en que se vería a sí mismo. Javier decidió que su obra, ese risotto, sería su primera declaración de intenciones ante el mundo. Pero en lo más profundo, una pregunta persistía. ¿Sería suficiente para cambiar su destino y recuperar lo que creía perdido? En la uña de su mente había comenzado a nacer otro propósito, uno más grande que él mismo. Aún así, el tiempo corría velozmente y la presión aumentaba. El momento culminante se acercaba. Javier cerró los ojos una vez más y se preguntó si, al final de su travesía, realmente podría vencer sus propios demonios. Su mañana, una mezcla de expectativa y ansiedad, prometía un giro inesperado. Estaba preparado para enfrentarse no solo a su competencia, sino también a las verdades ocultas de su identidad que podrían definirlo para siempre. El sol parecía salir más brillante cuando Javier despertó esa mañana. Con el estómago lleno de nervios y determinación,
sabía que el día que se avecinaba no sería uno cualquiera. Mientras se vestía, el eco de su abuela reverberaba en su mente. La cocina es un acto de amor, Javier. Esa frase se había convertido en su mantra, y hoy sería la guía que lo llevaría a dar un paso crucial en su vida. Antes de salir de casa, preparó un pequeño altar en su mesa. Colocó la botella de aceite de oliva que había encontrado en el restaurante junto a una fotografía de su abuela y un puñado de hierbas frescas. Era un ritual sencillo, pero le otorgaba una conexión emocional que le daba valor. La cocina, pensó, no solo era técnica y sabor, también era un vínculo con su historia y su identidad. Cuando llegó al restaurante, una atmósfera tensa lo envolvió. Sus compañeros, ocupados en sus respectivas tareas, rara vez levantaban la mirada. A pesar de ello, Javier sintió que había algo diferente en él. Tenía un propósito, un deseo de conectar con su pasión de una manera que jamás lo había hecho antes. Al acercarse a la estación de trabajo, su mente se llenó de imágenes del risotto, los aromas y la técnica que había perfeccionado. Cada paso de su proceso se sentía más claro que nunca. Sin embargo, la inseguridad se manifestaba en sutilezas. Las miradas de sus colegas parecían evaluar no solo su plato, sino también a él como persona. Se preguntó si su enfoque personal sería suficientemente válido en un entorno que a menudo priorizaba la innovación por encima de la tradición. Conforme los minutos avanzaban, la ansiedad se transformaba en una presión palpable. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la duda, decidió usarla como combustible. Tendría éxito, no solo por ser parte de la competencia, sino por la búsqueda de su verdad. Como un autómata, comenzó a trabajar. Cortó las cebollas con precisión y midió la cantidad justa de arroz. Cada acción era una meditación, una reafirmación de lo que podía lograr. Pero entonces, una voz interna lo interrumpió. ¿Por qué arriesgarse? ¿No sería más fácil seguir con lo que ya conocen? Esa pregunta lo golpeó. La tentación de regresar al confort de lo que era seguro era tentadora, pero una chispa de rebeldía se encendió en su interior. La frustración por la falta de autenticidad en su trabajo anterior ya había llegado al límite. Sabía que se enfrentaba no solo a su competencia, sino a sus propios miedos. A medida que la hora de verdad se acercaba, Javier se detuvo y tomó un respiro profundo. Pensar en su abuela le brindaba una calma repentina. Ella siempre decía que el amor era parte esencial de cualquier platillo. La idea de servir su risotto, reflejando sus raíces, llenó su corazón de energía. Con cada ingrediente que añadía, Javier sentía que estaba construyendo algo más que un simple plato. Estaba entrelazando recuerdos, emociones y su historia personal en cada cucharada. El ritmo de su trabajo se volvió frenético, pero esta vez estaba empoderado. Se movía con confianza, como si el pasado y el presente danzaran juntos en su mente. Finalmente, el risotto estaba listo. La presentación era impecable. Cada detalle estaba cuidadosamente pensado. Sin embargo, al momento de escribir la descripción del platillo, la inseguridad volvió a asomarse. ¿Estará a la altura? La tentación era dulce, pero Javier decidió desafiar esos pensamientos. En su lugar, escribió un mensaje que reflejara genuinamente lo que significaba para él. Un viaje a mi infancia, aderezado con amor y tradición. Cuando entró en el comedor, las miradas curiosas se posaron sobre él. Sabía que el riesgo había merecido la pena, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La duda se desvanecía, aunque podría volver en cualquier momento. La reacción de los comensales podría definirlo, y una pregunta seguía sin respuesta. ¿Sería su travesía suficiente para derribar sus muros internos? El pitido del reloj marcaba la hora de servir. Javier cerró los ojos por un instante, respiró profundamente y se preparó para enfrentar no solo las críticas de sus colegas, sino también la más importante, su autoevaluación. El momento crucial se acercaba y, al mirarse en el espejo, entendió que debía enfrentar su verdad. La cocina podría ser un lugar de triunfo y revelación, pero el verdadero desafío podría estar reservado para otro nivel de conflicto interno.
¿Estaba realmente listo para mostrar su esencia y aceptar lo que eso significaba? El momento de la verdad había llegado. Con el plato en sus manos, Javier sintió que el tiempo se ralentizaba. Los latidos de su corazón resonaban como tambores en su pecho. A medida que los primeros comensales probaban su risotto, sentía en el aire una mezcla de expectación y miedo. ¿Cuánto de sí mismo había puesto en ese plato? Las miradas se fijaban en él, algunas llenas de curiosidad, otras de juicio. Aquello era un escenario crítico, donde no solo se evaluaba su habilidad culinaria, sino también su valentía para mostrarse auténtico. La primera cucharada surcó la boca de un crítico avesado. Javier observó cada microexpresión en su rostro. Sería un instante revelador, el deslizar de la cuchara, la mueca, la pausa. Pero, en lugar de aguardarla en silencio, tomó la iniciativa. A medida que los platillos eran degustados, la tempestad interna de su mente crecía. La influencia de aquellas voces críticas se armaba en su interior, recordándole que el éxito en la cocina a menudo medía la aprobación ajena. Sin embargo, en medio de la tormenta, Javier recordó el altar que había preparado en casa. Un acto de amor, una conexión con su abuela. La idea de ofrecer su esencia en cada bocado se transformó en un nuevo propósito. Si su preparación era la verdad de su historia, entonces debía estar preparado para defenderla. La pasión que había puesto en su risotto era su argumento más poderoso. Los comentarios comenzaron a llegar. «Es un risotto diferente, inesperado», murmuró otro comensal mientras asentía. Un poco de alivio fluyó por las venas de Javier, pero en el fondo su mente no podía detenerse. Observó cómo sus compañeros se agolpaban a su alrededor. El suspenso de su evaluación fluía como un río. Javier podía sentir cómo era motivo de atención, y el foco de personas que solía intimidarle ahora era combustible. Con cada crítica, positiva o negativa, sentía un fuego interno alentándolo a reafirmar su valor. Aquel fue el primer paso hacia la transformación de su percepción personal. La cocina había sido siempre un refugio, y ahora reconocía que cada experiencia laboral previa, aunque desafiante, lo había conducido a este momento. Javier se paró erguido y dejó de ver a la multitud como un jurado. Comenzó a escuchar sus voces, a mirar sus expresiones. Esto no era un juicio, sino un diálogo. Se permitió disfrutar de la obra que había creado. En cada respuesta había un eco de su verdad. «Es interesante cómo el amor se puede saborear», dijo la crítica más dura de su equipo, y esa observación resonó en el corazón de Javier. Había una chispa de concesión en ella. Había reconocido el esfuerzo personal que había ocultado tras sus inseguridades. Con esa revelación, una nueva preocupación afloró en su mente. Ahora que había compartido un fragmento de su identidad, ¿sería capaz de repetirlo? La autenticidad había brotado de un momento fugaz, pero la necesidad de sustentabilidad en su cocina era más que un impulso. La búsqueda de su propio estilo estaba solo al principio. Mientras se sentaba brevemente a reflexionar, entendió que la jornada no culminaba aquí. Estaba surgiendo un sentido renovado de propósito, pero también el eco de un desafío persistente, la posibilidad de perder esa voz interna con el tiempo. El día había sido un triunfo personal, pero estaba claro que ese camino llevaba consigo un peso adicional. El verdadero reto sería sostener esa autenticidad en cada plato, en cada decisión, en cada desafío que se avecinara. Javier miró hacia la cocina, sintiendo que su corazón se expandía ante la complejidad del viaje que iniciaba. Y así, con la certeza de que un nuevo capítulo comenzaba, un pensamiento inquietante lo sorprendió. ¿Era consciente de las sombras que aún quedaban por explorar? Mientras se preparaba para continuar, sintió la urgencia de desentrañar no solo su visión como chef, sino también las complejidades de su ser. Mientras la noche avanzaba, una pregunta se asomaba al horizonte de su mente. ¿Qué oscuridades necesitaría enfrentar para lograr lo que realmente era capaz de ser? Javier respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la cocina al regresar tras la tormenta de emociones.
Con cada bocado que había servido, una parte de su esencia había quedado expuesta. Y, a pesar del alivio que seguía vibrando en su pecho, esa puerta apenas había empezado a abrirse. Esa noche, había comprendido que la autenticidad no era un destino, sino un viaje continuo, lleno de recovecos y decisiones que cuestionaban su identidad. Mientras sus compañeros se dispersaban tras las conversaciones sobre el menú del día siguiente, su mente divagaba entre las expectativas y las inseguridades. La mirada de la crítica más dura aún persistía, como un faro que iluminaba su camino, pero también lo empujaba a un abismo de dudas. Responder a la pregunta que le atormentaba se había vuelto vital. ¿Cómo sostener lo que había descubierto? En esos momentos de aislamiento, Javier decidió explorar más a fondo su conexión con la cocina. ¿Qué ingredientes, qué técnicas podían transformar no solo sus platos, sino la esencia misma de su creatividad? Mientras removía los utensilios en su estación, su mente se llenó de ideas y deseos de experimentar. ¿Qué pasaría si incorporara sabores que jamás había considerado? Comenzó a anotar, dejando volar su imaginación. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Javier se sumergió en la investigación de distintas cocinas del mundo, desgastando por horas las páginas de libros y blogs, buscando la manera de combinar su herencia familiar con influencias internacionales. Ingresó al mercado local como un aventurero, descubriendo ingredientes poco comunes que le susurraban promesas de nuevas texturas y sabores. Las especias le hablaban de sus orígenes, y la frescura de los productos locales que solía ignorar empezaba a convertirse en su nuevo lenguaje. Cada subida y bajada en el proceso era una lección. Su autocrítica, inesperadamente, se transformó esta vez en curiosidad. Si el risotto había abierto una puerta, ¿qué más había tras esos pasillos? Decidió programar un menú especial utilizando los nuevos ingredientes que había descubierto, sabiendo que ese día sería crucial para reafirmar su autenticidad. Pero el peso de la presión volvía a asomarse. Mirando las fechas marcadas en su calendario, se dio cuenta de que cada presentación era una oportunidad para demostrar que no solo podía sustentar su autenticidad, sino hacerla evolucionar. Reflexionó sobre las voces del pasado que solían desalentarlo, e imaginó cómo podría transformar esas críticas en combustibles para el éxito en lugar de obstáculos. En medio de esta transición, algo crucial se encendió en su interior. Ya no solo deseaba recibir reconocimiento, anhelaba realmente desafiarse a sí mismo a cada paso. Así que un día, en medio del proceso creativo, tomó una decisión audaz. En lugar de seguir un formato convencional para su menú, se propuso crear una serie de platos que contaran su propia historia, incorporando anécdotas de su infancia, reminiscencias de su abuela, todo mezclado con nuevos giros culturales. Sin embargo, la estrategia esbozada traía consigo un desafío distinto. ¿Estarían preparados sus comensales para esta mezcla inusual? Cada nuevo elemento provocaba en él tanto miedo como emoción. El tiempo pasaba, y con él la fecha de presentación del menú se acercaba cada vez más. Al mirar hacia el futuro, comprendió que no solo luchaba por su autenticidad, sino por una evolución personal que demandaría de su valentía para arriesgarse y tal vez perder algo en el camino. En medio de la ilusión y la presión, Javier se encontró frente al espejo de su identidad. Su viaje estaba en marcha, pero el nuevo menú representaba más que un simple desafío culinario. Era un llamado a confrontar su propia verdad. Al cerrar los ojos, se preguntó si sería capaz de sostener esta nueva voz cuando el día llegara. La incertidumbre lo invadía, pero una certeza se asomó de entre las sombras. Nunca había estado tan cerca de convertirse en el chef que había soñado ser. Mientras la fecha se aproximaba, Javier sintió una inquietante nueva pregunta brotar en su mente. ¿Qué pasará si su menú rompe las expectativas y, por ende, su percepción del éxito? La adrenalina fluía por sus venas. La auténtica prueba de su viaje estaba a punto de comenzarse. La semana del lanzamiento de su menú llegó con una mezcla embriagadora de emoción y ansiedad. Javier se encontró absorto en pensamientos incesantes que giraban en torno a su creación.
Cada vez que imaginaba la reacción de sus comensales, la presión se intensificaba. Este momento era para él el epítome de su evolución personal y profesional, pero también una trampa que podía hacerle caer en sus propias inseguridades. Mientras platicaba con su equipo, intentaba esconder la inquietud que bullía en su interior. Su voz fluctuaba entre el entusiasmo y la duda, lo que le hacía cuestionar su dirección. A menudo se perdía en su propio discurso, deseando que los demás notaran la metamorfosis que él intentaba provocar no solo en su cocina, sino en él mismo. Los rostros de sus compañeros, llenos de admiración y expectativas, eran un recordatorio constante de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Cada plato de su menú tenía una historia que contar, un recuerdo que atesorar. Sin embargo, sus miedos empezaron a transformarse en un obstáculo tangible. ¿Podría compartir esas historias sin revelarse demasiado vulnerable? El pensamiento lo atormentaba. En una de esas noches de insomnio, se cuestionó si sus experiencias personales eran lo suficientemente valiosas para ser plasmadas frente a un público. La línea entre lo personal y lo profesional comenzó a desdibujarse, y con ella comenzó un proceso de autodescubrimiento. Empezó a realizar pequeños ensayos en casa, cocinando para sus amigos más cercanos que, conocedores de su travesía, ofrecían críticas constructivas. Javier recibió comentarios variados, desde los entusiastas hasta los que contenían temores. Unos alabaron su audacia al fusionar sabores familiares con un enfoque innovador, mientras que otros se mostraron escépticos sobre cómo encajarían sus vivencias en esas experiencias culinarias. Cada opinión lo desnudaba un poco más, y Javier se dio cuenta de que los verdaderos críticos no eran los demás, sino él mismo. En las noches previas al estreno, se sentó solo en la cocina, saboreando el silencio. Decidió que no podía dejar que el miedo lo dominara. La autenticidad que había encontrado no merecía ser socavada por la inseguridad. Cerrar los ojos y recordar los momentos felices que había compartido en la cocina con su abuela lo llenó de un nuevo sentido de propósito. Cada receta, cada combinación de ingredientes pasaba a tener una carga emocional. No solo eran sabores, eran partes de él. El día del lanzamiento llegó sin previo aviso, dejando a su paso una oleada de nervios. Javier llegó al restaurante con una mezcla de resolutiva determinación y un ligero tamborileo en su pecho. En su mente se repetía que cada bocado debía contar la historia que había estado diseñado. La cocina estaba caldeada por el ajetreo, y a medida que empezaba a preparar los platos, su concentración se convirtió en una especie de meditación. Dejó que sus manos trabajaran, abandonando cualquier pensamiento sobre la reacción de sus comensales. El primer plato fue servido y el día transcurrió donde cada sabor se mezclaba con la experiencia cruda de sus recuerdos, llevándolo a un nuevo plano de conexión emocional. Mientras recibía los comentarios de la velada, Javier sintió la transformación en su interior. El miedo no se esfumó, pero sí se volvió un compañero más en su viaje. Poco a poco, se dio cuenta de que el verdadero desafío no residía en los platos que presentaba, sino en cómo los estaba construyendo, cómo permitía que su esencia brillara a través de ellos. Había dado un paso valiente al mostrar su historia, y aunque sabía que no todos podrían entender lo que había creado, su búsqueda de autenticidad ya había valido la pena. Sin embargo, cuando todo parecía salir según lo planeado, una figura familiar se presentó en la puerta del restaurante. Una figura del pasado que sacudió el frágil equilibrio que había logrado establecer. La incertidumbre regresó a su mente. ¿Sería capaz de enfrentar lo que esa persona representaba para él? La verdad estaba a punto de revelarse, y Javier se preparaba para confrontar no solo a su antiguo conocido, sino las sombras de su propio pasado. Javier sintió que el aire se volvía pesado cuando la figura entró en el restaurante. Su estómago se retorció mientras su mente hacía malabares entre la confusión y el reconocimiento. Era difícil creer que esa persona, un eco de su pasado, había resurgido en un momento tan crítico de su nueva vida. Siguió con la mirada a la persona mientras se acercaba al bar, donde las luces tenues reflejaban un aura nostálgica.
La combinación de emociones lo sacudía. El temor a ser juzgado, el deseo de mostrar cuán lejos había llegado, y la incertidumbre de lo que esa reaparición traería consigo. En un momento crítico para su carrera, la crisis interna se manifestaba en cada respiración. Mientras continuaba sirviendo platos, Javier trató de mantener el enfoque. Cada sección del menú era una parte de su historia, y las críticas que recibía eran la vara con la que estaba comenzando a medir su éxito. Pero la presencia de su antiguo conocido le hacía cuestionar todo lo que había construido hasta ahora. ¿Estaba realmente listo para confrontar su pasado? Se preguntaba si este era el momento en que debería enfrentar sus inseguridades o si debía ignorar a esa figura y seguir adelante con su visión. Las horas avanzaban entre escenas cuidadosamente coordinadas y sosegadas interacciones, pero su mente no podía dejar de regresar a esa sombra que lo seguía. Era una persona que conocía muy bien sus fallos, sus errores, y que había sido testigo de sus momentos más vulnerables. ¿Podría Javier mostrar fortaleza ante alguien que había sido parte de su caída? Cuando un platillo se sufrió un pequeño contratiempo durante el servicio, su mente se precipitó a la reacción que tendría esa figura. Recordó cada crítica destructiva que había recibido antes, esos momentos en que la autocrítica se convertía en un eco ensordecedor. Sin embargo, una chispa de determinación empezó a encenderse en su interior. Quizás el desafío no era enfrentarse a un fantasma del pasado, sino demostrar a ese viejo conocido lo que realmente era capaz de lograr. En un instante de claridad, Javier comprendió que se había transformado. Ya no era el chef lleno de inseguridades que una vez fue. Sabía que las historias que contaba a través de sus platos merecían ser defendidas, no solo ante un público, sino también ante sí mismo. Se sintió con la fuerza de un guerrero listo para batallar en el campo de la cocina. A medida que los minutos se deslizaban, el restaurante se llenaba de murmuraciones sobre su trayectoria. Las mesas se reían y comentaban sobre su menú único. Las palabras de gratitud y las críticas fomentaban algo que él había empezado a valorar: el coraje de abrirse ante los demás. Su mente se despejó y se enfocó en lo que realmente importaba: su viaje personal. Por un instante, Javier ignoró la figura del bar. En su lugar, cogió la espátula con más firmeza, consciente de que cada movimiento que hacía tenía un peso que trascendía su pasado. Era un chef en evolución, y aunque los fantasmas pueden aparecer, la clave estaba en cómo él decidió lidiar con ellos. Sin embargo, cuando miró de reojo al bar una vez más, se encontró con la mirada desafiante de esa figura. Fue un instante de confrontación silenciosa que lo llevó a cuestionar su valor. ¿Podría retomar el control de su historia sin dejar que su pasado lo definiera? Mientras relataba su auténtica experiencia en la cocina a un nuevo grupo de comensales, la confusión le daba paso a una determinación renovada. La velada no solo se trataba del pasado o del futuro, era un reflejo del presente. Pero dentro de él, una inquietud resurgía. ¿Qué secretos guardaba esa figura del pasado que aún no había desenterrado? La respuesta parecía estar por venir, y ni siquiera el bullicio del restaurante podría apaciguar la tormenta que se avecinaba. La noche transcurría como un susurro en el aire. Javier se centraba en cada plato, en cada sabor, pero su mente se debatía entre dos mundos, el de su cocina vibrante y el del pasado que le seguía como una sombra. Sabía que debía confrontar esta figura, no como un enemigo, sino como parte de su viaje. Con cada nuevo comensal que entraba al restaurante, su pasión se avivaba, pero el viejo conocido parecía absorber su energía. Javier sonrió y se despidió de una mesa que aplaudía su menú, pero al girar, notó que esa mirada seguía fija en él. Un impulso de inseguridad le recorrió la espalda. La confianza que había cultivado a lo largo de meses comenzaba a tambalearse. Decidió entonces que no podía esquivar más esa tensión. Atrapado entre fragancias de especias y el murmullo de los platos, se acercó a la figura que tanto lo perturbaba. «¿Qué deseas?», preguntó, sintiendo que, en lugar de enfado, había un vacío de oportunidades entre ellos. La figura sonrió, pero en sus ojos había una calma inquietante,
como un lago en el que se escondían tormentas. Solo quería ver cómo lo haces, Javier. Ha pasado tiempo desde que te perdí de vista. Ahora eres un chef que todos admiran, dijo con un tono que, aunque neutral, contenía un sutil desafío. Mientras conversaban, Javier se dio cuenta de que cada palabra que intercambiaban era como un pequeño enfrentamiento. La figura recordaba sus fracasos, pero Javier luchaba por recordar sus logros. No lo haces por mí, lo haces por ti. ¿No es así?, insistió, queriendo arrojar luz sobre la verdad de su nueva existencia. Las palabras resonaron en su interior. Era precisamente lo que quería. Entender que su viaje no dependía de la percepción de los demás, incluidos aquellos que alguna vez había conocido. «Este camino es mío, y tengo la intención de seguirlo», respondió, con seguridad renovada. Pero la figura no cedía. «¿Seguirlo, dices? ¿Acaso no te persigue el temor de fracasar de nuevo?», inquirió. En ese instante, la tensión aumentó. A Javier le costó encontrar una respuesta que reflejara lo que realmente sentía, pero en su mente, la fuerza se alineaba con su determinación. «Fracasar me ha enseñado más que cualquier éxito. Cada error es una lección que he utilizado para crecer», afirmó, sintiendo que la convicción vibraba a través de él como una sinfonía poderosa. La mirada de su interlocutor variaba entre la incredulidad y la evaluación. Esa confraternización invisible los mantenía en un tira y afloja emocional. Javier comprendió, al fin, que su historia era un palimpsesto, donde cada éxito borraba un fracaso y donde cada fracaso se convertía en un peldaño hacia el siguiente logro. Sentía que el encuentro no solo estaba poniendo a prueba su valentía, sino también su redefinición como chef y como persona. Con cada palabra intercambiada, la figura iba perdiendo su poder sobre él. Fue entonces cuando se dio cuenta. Su dinamicidad personal se estaba forjando en este tipo de confrontaciones. Cada plato que servía, cada presentación que elaboraba, era un acto de liberación. Pero la figura no se marcharía sin un último desafío. «Si realmente quieres demostrar lo que eres capaz de hacer, acepta esta invitación», dijo, deslizando una tarjeta sobre la barra. «Es un evento importante. Tal vez sea la oportunidad que buscas para brillar o la que te hará caer nuevamente». Javier miró la tarjeta, frunciendo el ceño. ¿Qué decisiones lo llevarían hacia el futuro que tanto anhelaba y a la vez temía? La inseguridad comenzaba a anidar de nuevo en su mente, pero no podía dar paso atrás. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de alcanzar lo que nunca se había atrevido a soñar. La mirada de la figura se tornó desafiante, pero Javier sintió cómo el fuego de la determinación ardía en su interior. ¿Aprovecharía esta oportunidad o dejaría que su pasado le dictara el camino? La decisión estaba al borde de su mente, y su futuro colgaba del hilo de su respuesta. La tarjeta reposaba sobre la barra como un símbolo de posibilidades, cada letra un eco de sus dudas y aspiraciones. Javier sintió que su pulso se aceleraba mientras sopesaba la oferta. Aceptar significaba abrirse a un mundo de riesgos y recompensas, pero también desenterrar viejos miedos. Un evento importante podría catapultar su carrera o, en su defecto, convertirse en un nuevo recordatorio de su fragilidad. Con una respiración profunda, Javier se centró en lo que realmente importaba. Sabía que cada plato que elaboraba era un reflejo de su evolución personal. Las enseñanzas adquiridas tras cada fracaso lo habían moldeado para enfrentar el presente con coraje. Por eso, decidió tomar la tarjeta, no como un simple papel, sino como un manifiesto de su voluntad por tomar las riendas de su vida. «Lo haré», murmuró en voz baja, como si la afirmación tuviera el poder de asentar su resolución. El eco resonó en su interior, recordándole que, si bien el miedo era un compañero constante, el crecimiento se estaba escondiendo detrás de cada desafío. Esa misma noche, mientras el restaurante se vaciaba, Javier empezó a planificar su participación en el evento. El proceso no solo implicaba la creación de un menú sorprendente,
sino también la exploración de nuevas técnicas y sabores. Se enfrentaría a un público que no solo juzgaría sus platos, sino también su esencia como chef. Esto lo obligaría a salir de su zona de confort y a aventurarse en territorios desconocidos. ¿Sería capaz de sobresalir en un entorno donde cada mirada y comentario pudiera afectarlo profundamente? Se sumergió en libros de cocina y videos de chefs reconocidos, absorbiendo técnicas que parecían al principio inalcanzables. No era solo acerca de los ingredientes o los métodos, sino de la narrativa que deseaba contar a través de su arte culinario. Javier entendía que su autenticidad debía brillar con más fuerza que los destellos de la competencia. Cada semana se organizaba en la cocina. Meticulosamente, planeaba desde la presentación del plato hasta cada matiz del sabor. Sin embargo, mientras avanzaba, empezaron a fluir sentimientos de inseguridad. Conforme se acercaba la fecha del evento, las preguntas se multiplicaban en su mente. ¿Y si no es lo suficientemente bueno? ¿Y si no logro cautivar a nadie con mi propuesta? La figura de su pasado no se desvanecía, sino que se manifestaba en sus recelos, instándole a recordar el tiempo en que había dudado de su valía. Pero algo cambió dentro de él. Había empezado a visualizar el evento no como una exposición de su vulnerabilidad, sino como una celebración de todo lo que había aprendido y de quién se había convertido. Venía de un lugar de lucha, y eso le otorgaba una fuerza única. Así, poco a poco, las inseguridades se transformaron en pequeñas chispas de motivación. La posibilidad de ser recibido con aplausos, pero también de ser criticado, pasaba a ser un aliciente para probarse a sí mismo más que un motivo de miedo. En una noche de ensayo, mientras perfeccionaba un plato, sintió una oleada de inspiración recorrerlo. Javier creó una combinación de sabores que le habló de su infancia, de las comidas que compartió con su familia y de las recetas que habían sido transmitidas de generación en generación. Era un regreso a sus raíces, una reafirmación de su identidad. Esa conexión con su pasado, lejos de ser una sombra, se convertía en su brújula. La figura que había perturbado su paz mental ahora era una fuente de aprendizaje. Comprendió que el viaje hacia su destino era tanto sobre el camino recorrido como sobre el futuro que estaba forjando con sus propias manos. Al final de esa intensa jornada de preparación, Javier se miró en el espejo de la cocina. No era solo un chef, era un narrador de su historia, un artista usando la comida como su medio. Y así, cuando el día del evento finalmente asomó, no solo llevaría consigo un menú innovador, sino su propio viaje de transformación. Al llegar al lugar, sus pasos resonaban en su mente. Todo lo que había enfrentado, cada batalla ganada contra sus demonios internos. Había llegado el momento de demostrar que no se dejaría definir por el miedo al fracaso. Sin embargo, mientras subía por las escaleras que llevaban a la sala del evento, sintió la inquietud apoderarse de su pecho. La gran puerta frente a él se abría lentamente, revelando un mundo desconocido, lleno de risas, murmullos y miradas curiosas. ¿Sería este el escenario que le permitiría brillar o el telón de fondo de una nueva caída? Una última olfateada de inseguridad le golpeó, pero en su estómago, la mezcla de nervios y emoción le prometía que este sería su momento, el capítulo siguiente de su historia. Javier respiró profundamente, el aire fresco del evento acelerando su corazón. De pie frente a la puerta, la mezcla de nervios y determinación crecía en su interior. Había llegado hasta aquí, enfrentado sus propios demonios y redefinido lo que significaba para él ser chef. Con cada paso que daba hacia el escenario, la chispita de la autenticidad que una vez sintió apagada reverdecía con fuerza. Este era el momento de demostrar no solo a los comensales, sino a sí mismo que su viaje merecía ser celebrado. Al entrar en la sala, fue recibido por el murmullo entusiasta de la multitud. Las luces titilaban suavemente, creando un ambiente acogedor, pero cargado de expectativas. Javier sintió que cada mirada se convertía en un reto, y en lugar de dejarse arrastrar por la inseguridad, abrazó esa energía como combustible. Consciente de que su propuesta no era solo un menú, sino un relato de autoafirmación,
se dirigió al centro del espacio, sintiendo cómo cada paso lo alzaba en confianza. Dominando la sala, empezó a presentar su primera creación. Un platillo que unía los sabores de la infancia con toques contemporáneos. Al describir su risotto de aceitunas negras, evocó recuerdos de su abuela, de días pasados en la cocina, y eso resonó en los asistentes. Cada palabra era un ladrillo más en la construcción de su narrativa, y Javier pudo ver cómo la atención de sus oyentes se afianzaba en sus labios. Con cada plato que servía, era evidente que había algo genuino en su trabajo. No solo eran recetas, era su historia en cada bocado. La inquietud que había sentido antes se dio su lugar a una claridad indescriptible. Las expresiones de los comensales, que iban desde la curiosidad inicial hasta la sorpresa del deleite, eran un indicativo de que había logrado establecer una conexión emocional a través de su arte, la cocina. A medida que se sucedían las críticas y elogios, cada una de ellas era un reflejo de su valentía. Javier se mantenía firme ante la presencia de esa figura del bar, exudando la confianza que había cultivado con cada plato que había presentado. Las inseguridades que antes solían invalidarlo ahora parecían distantes, y mientras el evento avanzaba, sentía que su esencia brillaba con una intensidad renovada. La figura del pasado, que por momentos había representado una sombra sobre su desarrollo, ahora se convertía en un testigo de su transformación. En un instante, Javier ofrendó su mejor creación, un plato que simbolizaba su viaje, una fusión de sabor profundo que narraba no solo su herencia, sino también sus conquistas. Mientras el platillo era servido y las primeras reacciones llenaban el aire, supo que había logrado algo importante. El momento culminante llegó cuando un conocido crítico de la gastronomía se acercó, un rostro que anteriormente había representado miedo para Javier. Con una sonrisa sincera, el crítico probó la obra maestra y tras un instante de silencio, su rostro se iluminó. Este plato es auténtico. Has logrado capturar lo que significa ser verdadero. Bravo, Javier, pronunció en voz alta, y con esas palabras, el resto del público estalló en aplausos. Ese reconocimiento no era simplemente un aplauso, era un grito a su alma que resonaba con la fuerza de todas las dudas que había enfrentado. En ese instante, supo que había conquistado no solo su miedo a fracasar, sino que había logrado elevar su propio legado familiar en la cocina. La figura del pasado se desvaneció entre la multitud, y con ello, Javier sintió que había soltado un peso que lo seguía. No había necesidad de mirar atrás. En su interior había una claridad, una disposición valiente para continuar creando desde su auténtico ser. Con cada sonrisa, cada gesto de reconocimiento y cada comentario amable, soldó su nueva identidad. Esa noche, Javier no solo había arriesgado su carrera, sino que también había recuperado su pasión genuina. Había preguntado a su esencia qué significaba ser chef, y había respondido con cada plato presentado. Había forjado un nuevo camino, uno lleno de sabores, historias y un profundo sentido de conexión con sus raíces. La jornada no había terminado. Era solo el comienzo de un viaje que prometía ser aún más apasionante. Había conquistado su primera gran prueba con aplomo. La sensación de satisfacción lo envolvía mientras miraba a su alrededor, reconociendo a aquellos que le habían apoyado en cada paso anterior y a aquellos que ahora lo admiraban desde esta nueva perspectiva. Al salir de la sala, Javier sabía que la verdadera historia apenas comenzaba a desplegarse ante él. La cocina, que antes sentía como una prisión, ahora se transformaba en un campo de creación lleno de amor y autenticidad. Su camino hacia el futuro se iluminaba con nuevas oportunidades, nuevas cartas que jugar, y un solo pensamiento vibraba en su mente. Había demostrado que ser quien realmente eres puede llevarte a alturas que jamás imaginaste. Así, con confianza renovada y una visión clara, Javier se adentraba en la vasta tierra de posibilidades que lo aguardaba. Sabía que el camino hacia adelante estaba lleno de desafíos, pero también de oportunidades ineludibles. Finalmente, se sintió ligero. Y con ese nuevo horizonte frente a él,
Cada día se convertiría en una nueva oportunidad para explorar su esencia y compartir su historia con el mundo. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas que necesitan inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Queremos saber de ti. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emotiva revelación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.